¿Sabías que la creatividad es más importante que nunca? Y no solo en artistas o en científicos, sino en nuestros hijos y en nuestra vida familiar. Soy Isabel de Aguiar y hoy te compartiré ejemplos sencillos de cómo estimular de manera efectiva en diferentes edades. Pero empecemos, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de resolver problemas de una manera novedosa y idear soluciones para resolver dichos problemas. Pero ¿por qué es importante que los padres sepamos de creatividad? Porque en las familias tenemos toma de decisiones, resolver conflictos, adaptarse a los cambios. Por eso nosotros como padres debemos tener o saber de desarrollar ciertas habilidades en nuestros hijos. La primera es el autoconocimiento para tomar buenas decisiones. Luego tenemos la comunicación asertiva para poder desarrollar nuestras emociones. Luego tenemos las relaciones interpersonales, que es la resolución de conflictos. Y por último tenemos la empatía, que es lo que vamos a trabajar hoy, que es el pensamiento creativo. Pero, ¿cómo piensa un padre creativo? Un padre creativo no dice no hay nada para cenar esta noche, sino veamos qué hay en la nevera para poder realizar la cena con todos juntos y con ideas de todos. ¿Cómo estimular la creatividad en los hijos? Vamos a ver algunos personajes que ha habido a través de la historia que son para nosotros creativos. El primero que se montó en un caballo para ir de un lugar a otro, el que construyó el avión, el que construyó la rueda, la imprenta. También tenemos nombres propios como Isaac Newton. Podríamos decir que todos ellos son creativos. La creatividad viene también a lo largo de los años y a lo largo de la vida. Por ejemplo, el hombre que estaba en la cueva ya veía la luna como la inspiración de llegar a ella, o al sol, solo que a lo largo del tiempo se ha demostrado que hemos podido llegar a la luna y no al sol. No tenía a lo mejor las herramientas, pero sí la creatividad para llegar. Así es la creatividad. Para ser creativo tenemos que tener curiosidad, imaginación, experimentar, y ahí desarrollaremos la empatía, que no es otra cosa que la abstracción de ponernos en el lugar del otro. Para tener esto, los padres debemos generar tiempo libre, tiempo no reglado, donde nuestros hijos puedan utilizar su tiempo de la manera que quieran, sin utilizar aquellos instrumentos que ya son reglados. Porque si usamos las pantallas, que es lo que más les gusta hoy en día, ya ahí le están dando una serie de reglas, bien sean los juegos, que no permitirá desarrollar su creatividad. Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos dándoles actividades para que fortalezcan esto. Un ejemplo es crear un pequeño huerto. En los colegios se realiza una experimentación donde se pone un haba en un vasito de plástico, de yogur vacío, con papel, para que vean cómo va creciendo una planta, cómo de algo tan pequeño crece algo. Ellos lo tienen que cuidar, hacerse preguntas, ver cómo de una semilla salen unas raíces, un tallo, una hoja y después un fruto. Pues eso es una manera de que vayan viendo y experimentando la curiosidad, la imaginación y la experimentación. Una de las cosas que tenemos como padres y debemos quitarnos es la crítica al error. No tiene en la creatividad la susceptibilidad al error, sino a la experimentación. Los buenos científicos e investigadores cometen también errores y no por ello son imperfectos o su proyecto no ha llegado a un buen fin. Para poder utilizar la creatividad podemos tener también derecho a equivocarnos. También otra herramienta que podemos utilizar es que hagan una película, bien sea con imágenes de un viaje que hayan hecho o de familiares o de fotos que se saquen día a día a lo largo de un año y puedan hacer así un vídeo con su propio guión.
bien sea de manera individual o bien sea de forma colectiva. También tenemos que tener en cuenta qué pasa cuando hay acciones. Tenemos que tener preguntas potentes, preguntas abiertas. En esta nos cuentan que ha pasado una acción y nosotros debemos ir preguntándole de cierta forma. Ejemplo, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿De qué otra forma puedes mirar esto? ¿Qué se puede sustituir o cambiar? ¿Qué tendríamos que eliminar? Muchas preguntas que puedan resolver o darle otra perspectiva del mismo suceso, pero para ellos se genere un cambio. También podemos ver el contar los pasos cuando vamos caminando, bien sea a la pata coja o bien sea saltando el alcantarillado. Es otra forma de hacer que ellos vayan pensando en cómo generar y crear una situación nueva de algo cotidiano, para que así se convierta en algo atractivo. Todos los tarros de mermelada son de base circular. Esa pregunta la podríamos hacer cuando vayamos al supermercado y decirle a ellos que pregunten o investiguen el por qué esto es así, ya que la mayoría de los tarros envasados son de forma circular. Otra también es porque el cielo es azul y cuando dice todo el mundo que es blanco. Esas son preguntas abiertas que todos ellos pueden hacer que se genere en ellos cierta creatividad y también al mismo tiempo sea lúdico. También tener conversaciones con ellos de temas importantes, de espiritualidad, por ejemplo. Tendríamos un sinfín de cosas de qué hablar para desarrollar la creatividad, pero hoy me quiero quedar con que, como padre, ¿qué te gustaría? Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse, y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes crear si no estás dispuesto a equivocarte. Los adultos penalizan el error, los estigmatizamos en la escuela, en la educación, en la familia, y así es como los niños se alejan de sus capacidades creativas. Como veis, no puedo estar más de acuerdo con estas definiciones que da él. También, por otro ejemplo, porque me gusta la matemática y como curiosidad, la probabilidad, la teoría de la probabilidad, que es una parte de la matemática, se desarrolló a partir de gente que jugaba al azar. Entonces se buscaba una manera de ver cómo ganar más rápidamente o cómo ganar mediante unos procesos. Así también se han generado las jugadas de ajedrez. Ahí es otra forma de ver la creatividad en nuestra forma lúdica y de pasar tiempo. Recordar que trabajar también en familia es trabajar en equipo. Por eso es que es tan necesario el ser creativo allí, para la resolución de conflictos, como lo decíamos al comienzo, y también para la diferentes resolución de problemas que se van a surgir durante todo el tiempo de convivencia. Ahora te voy a hablar de los beneficios de desarrollar la creatividad. Una de ellas es la resiliencia. Para poder hacer cambios, salir rápido de la frustración, si tenemos desarrollada la creatividad, porque tendremos desarrollado la manera de resolver los conflictos. Situaciones complejas que podemos resolver. También la capacidad que tenemos las personas para resolver el presente sin quitarle las perspectivas al futuro. La creatividad tiene que ser siempre en sentido creciente. Tenemos que hacer desde el conocimiento básico, desde la infancia, a ir creciendo siempre hacia el futuro. Así que todos tenemos que estar pendientes de ese desarrollo, tanto padres como colegios, como la misma sociedad. Para cerrar, quiero decirte que la creatividad no es un lujo, es importante como la alfabetización. El riesgo no es una función de miedo, el riesgo es una función al cambio. Empieza en casa con cosas pequeñas y darás grandes cambios.